no sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso es que estamos llamados a vivir cada instante plenamente. ¿Y cómo se vive cada instante plenamente? Solo es posible vivir plenamente cuando se está plenamente unido a todo y a todos. Primero, yo totalmente unificado. Lo que pienso con lo que siento, con lo que realizo. Toda una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Unidad con el cosmos, que lo hago cotidianamente, teniendo contacto con los elementos de la creación, el agua, el fuego, el aire, la tierra, los animales, las plantas, las flores, en una adecuada comunión, como cuando me alimento. Y unido plenamente a Dios. Tomando conciencia a cada instante de que esta vida que vivo es una vida divina que se realiza en mí. Es Dios en mí obrando cada instante, siendo presente, estando presente. Vivir plenamente es una continua experiencia cosmoteándrica. Una experiencia continua del cosmos, del hombre que soy y de Dios presente en mí. De tal modo que cuando sea el momento final, pues simplemente estaré plenamente consciente de lo que está pasando. No habrá angustia, ni podremos calificar aquel instante o como un castigo o como una gran desgracia que lo acaba todo. No. Cuando estamos distraídos, nuestra mente está dispersa, sobre todo atado a cierto tipo de ideas que suelen calificar los acontecimientos solo desde la mirada de lo benéfico individual, es decir, si algo me da gusto, me es placentero, me trae algún beneficio, y descubrimos que un momento en que todo se pone difícil y se convierte en la posibilidad de ser mi momento final, lo consideraré entonces como una desgracia. Pero si no es así, el momento que llegue, ese momento cuando llegue, pues será recibido como lo que es el momento final.
El maestro pregunta, ¿ustedes creen que pues fue una desgracia eso que hizo Pilato, vertiendo la sangre de aquellos que estaban haciendo un sacrificio con la sangre de los sacrificios propios del pueblo de Israel? Si lo vemos como una gran desgracia, pues cuando nos llegue la hora pensaremos que la muerte es la gran desgracia, que todos estamos llamados a la desgracia. Pero el maestro nos invita a que nos convirtamos. Y la conversión es darse cuenta y regresar a lo que somos en verdad, una vida que continuamente es plena y que continuamente fructifica. Los frutos en mi vida son las acciones plenas en las que yo plenamente vivo mi plenitud, que puede ser algo muy sencillo. Estar tomando un vaso de agua, hablando con un amigo, jugando con mi mascota. Es un momento pleno. Si yo estoy consciente y pleno allí, pues estoy dando fruto. Ese es el fruto de una vida plena. Los frutos de una vida plena no necesariamente tienen que ser las grandes obras por el bien de los otros. Cuando yo voy y rescato a una persona que está a punto de morir en un accidente o en un momento trágico. No. La sencillez de cada instante. Plenitud en el momento que se vive. Hay situaciones que son de tal modo sorpresivas como los accidentes, que también suelen ser calificadas como una gran desgracia. Y el maestro cita a aquellos que murieron cuando estaba construyéndose la torre de Siloé. Y entonces, muchas personas suelen decir que por algo sería, porque son pecadores, porque no estaban con Dios, porque algo debían pagar o cosas de esas. Al igual que el ejemplo que había dado de aquellos que murieron a manos de Pilatos. Y muchos suelen entonces mirar esos acontecimientos como un pago de algo, como no solo como una desgracia, sino que eso le pasa a la gente que debe algo. Y entonces, como no sabemos cuál va a ser nuestro momento, que sea un accidente, no sabemos qué tipo de accidente, o algo que venga así, y más con la inseguridad en la que solemos vivir, que algunas personas nos hagan daño por quitarnos algo, etcétera. Si las vemos como algún pecado, algún mal deberíamos estar pagando porque nos pasó eso, con una mirada de esa, realmente estaríamos teniendo una visión de un Dios vengativo. Como le debo a Dios, Él me las va a cobrar. Y entonces me manda una desgracia, que me cae una torre encima, o bueno, cualquier tipo de desgracia de estas. Y entonces vivimos la vida con miedo.
Y Jesús, el Maestro, nos dice, si no se convierten, pues van a perecer de la misma manera, como una desgracia, como una venganza divina, o cosas de esas que solo están en las mentes que no conocen la plenitud de la vida, que no hay tal venganza divina, que si muero en las circunstancias que sean, de pronto de un modo imprevisto, no es por castigo divino o porque deba algo o porque me hayan determinado para morir desgraciadamente. No se trata de eso. La conversión está en volver a esa presencia divina que siempre me acompaña y saber que cada momento se vive plenamente, incluso cuando llegue el momento de no continuar más. Así pasó. ¿Fue en un accidente? Pues eso fue. Una mirada inadecuada de nuestra fe nos hace hacer unas lecturas muchas veces bastante desconcertantes para ser lecturas de creyentes. ¿Cuántas veces nos encontramos personas que se dicen de fe, pero a la muerte de un ser querido, incluso a la muerte natural, porque ya era una persona mayor, porque pues ya su cuerpo no daba más, estaba muy débil, enfermo, pues lo ven como una desgracia, como que Dios nos quitó a este pariente. ¿Por qué pasan estas cosas? No debería pasarme a mí. Todo se arma tragedia. Y entonces desconcierta el hecho de darnos cuenta que la fe está siendo vista simplemente como una garantía de continuos beneficios para mis propios deseos. Que porque yo tengo fe, porque soy un creyente, porque me digo cristiano, todo va a ser según mi deseo. Y entonces no se morirá mi pariente que ya es muy anciano, nunca se morirá, porque como yo tengo fe, pues no se me mueren los parientes. O yo nunca me voy a morir, o nunca voy a tener un accidente, o nunca voy a tener una pérdida económica, o una crisis afectiva, o no, sino que todo va a ser maravilloso, como en un cuento de hadas. Eso no existe. Solo existe una vida vivida plenamente con todo lo que trae. Seres queridos que se van, accidentes que suceden, pérdidas que se dan, incluso que nosotros mismos cometemos errores y debemos aceptar que somos limitados y cometemos errores y que los que están a nuestro lado también. Que todo eso que pasa, junto con las cosas gratas, un nuevo miembro en la familia, un logro de un ser querido, algo que celebrar, la belleza de un atardecer, de una flor, que todas estas cosas van juntas, pues si estoy plenamente consciente en cada instante, lo veremos como lo que es el continuo flujo de la existencia, en el que el Espíritu Divino nos está acompañando y se está haciendo partícipe de todo. Entonces, no haremos ni pensaremos como en estos casos que citó el maestro.
No pensaremos que esos galileos eran más pecadores que todos los demás y por eso fue que Pilatos los mató. No, no tiene nada que ver. Fue una obra de una persona que tomó una decisión sobre la vida de otros y ciertamente, aunque fue un acto condenable, quien fallece no lo puede ver como un castigo por ser un pecador, y mucho menos sus dolientes. O como cuando sucede el accidente de la torre de Siloé, no les pasa por ser malos o por haber hecho algo inadecuado o porque Dios no los quería, sino porque los accidentes suceden. Es normal. Y ciertamente, pues no siempre estamos preparados para despedir a alguien, pero no se puede ver como un castigo. Sea entonces esta la oportunidad para que cuando estemos sentados haciendo nuestra práctica, por un lado, abandonemos toda idea de que lo que nos es adverso simplemente es una desgracia por algún castigo que me merezco, por mis pecados, porque Dios no me quiere, porque la vida es injusta conmigo y por tantas cosas que a veces suelen pasar por las mentes. Abandono todo eso en mi sentada y más bien me doy cuenta de que estoy aquí ahora y que continuamente debo estar muy claramente presente haciendo lo que hago, viviendo lo que haya que vivirse en ese momento. Por eso es que hacemos silencio. Silenciamos también esas ideas, esas visiones, esos puntos de vista en donde creemos que la desgracia nos acecha. No deberíamos realmente sorprendernos de todas las cosas que pasan. Estamos en un mundo con todas sus agitaciones. Algunos piensan, por ejemplo, ahora que se habla de una guerra que suena más, pero ya nos hemos hecho oídos sordos de que hay más de 20 guerras iguales en el mundo de las que nadie habla. Tragedias en términos de situaciones naturales, terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. Todo el tiempo está pasando eso. Sorprende ver que algunos digan, está llegando el fin. Si usted lo desea, será su fin. Quien conoce la vida plena sabrá que no morirá jamás. Que todo esto que sucede hace parte de la existencia. Que ciertamente nos la podríamos hacer mucho más amable, mucho más amorosa, mucho más serena. Pero no siempre es posible, por muchos motivos. Los pequeños conflictos en nuestro hogar, simplemente hay que proyectarlos y se ven en los conflictos entre las naciones. Lo mismo, las envidias, las avaricias, los deseos de poder, etcétera. Es lo mismo que sucede en el hogar, solo que más grande. Y esa es, parece ser, la situación en la que normalmente nos debemos mover. Estemos con serenidad en nuestra sentada, abandonando todo este tipo de ideas. Que la paz, el shalom, que es la paz de la presencia divina, acompañe
nuestra existencia, cada instante, cada momento.